Esto es Teoría del Poder. Hegel y el idealismo. La situación de Alemania en la transición del siglo. La Revolución Francesa suscitó muchas reacciones en los campos filosófico y político. Una de ellas es el pensamiento de Jorge Guillermo Federico Hegel, filósofo alemán, contemporáneo de la Revolución Francesa, influido por el nacionalismo alemán y el luteranismo. Hegel, en estas condiciones, obedeció fundamentalmente a la situación de su país para formular su sistema teórico, pretendiendo generalizarlo y darle valor para todo el mundo. En Alemania, en aquel periodo de transición que marca el fin del siglo XVIII y los comienzos del siglo XIX, se mantenían fuertes supervivencias feudales, como los jokers prusianos y la burguesía que influía el luteranismo. Se hizo rápidamente reaccionaria y que estaba ansiosa de transar con la nobleza feudal y la monarquía absoluta, considerando la monarquía burocrática policial de Prusia la barrera y la defensa contra la revolución de la baja burguesía procedente de Francia. Prusia, en estas circunstancias, entró de firme a formar la Santa Alianza, juntamente con Austria, Rusia, España, Francia e Inglaterra, cuyo objetivo fundamental era el mantenimiento de la monarquía absolutista feudal en Europa y la destrucción de todo vestigio revolucionario. La Santa Alianza magnificó el concepto del legitimismo, que era nada más que la restauración del orden legal abatido por la Revolución Francesa. Fue en estas circunstancias que se produjo la filosofía política de Hegel, quien después de cierta inclinación hacia los planteamientos rusosianos se convirtió en crítico mordaz de la revolución, a la que después de la implantación del terror jacobino en Francia la distinguió como la furia de la desesperación. Eso es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad. Los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. Jorge Guillermo Federico Hegel. Hegel nació en Stuttgart, capital de Württemberg, distinguiéndose como un notable pensador. Pretendió efectuar una reconstrucción completa del pensamiento humano, tendiendo a fundir en una nueva lógica el orden natural de la ciencia y las ideas religioso-éticas tradicionales, mediante un método intelectual que consiste en la dialéctica. Hegel, al formular su teoría política, concede al Estado nacional un rol preeminente y considera que es la nación o pueblo como persona la unidad activa de la civilización, subestimando al individuo que ha sido el eje de la filosofía revolucionaria. Es el espíritu del pueblo el que creía la moral, la religión y el arte. Por eso, la historia de la civilización es una sucesión de culturas nacionales en la que cada nación pone su parte para lograr las finalidades humanas. La filosofía hegeliana sublimiza la idea que no constituye una realidad en la conciencia del hombre, sino que es la fuerza creadora de la naturaleza y del propio hombre. Por eso, la naturaleza es el mero reflejo, una especie de otro ser de la idea absoluta. El universo, según Hegel, se encuentra en constante movimiento, en evolución permanente, proceso en que se reduce a la última instancia de la transformación de la idea absoluta, que se efectúa de acuerdo a las leyes de la razón, o sea, de la lógica. De esta manera, la evolución material de la naturaleza del hombre y de las relaciones sociales deriva y pretende de la evolución del espíritu. De este proceso, mediante el cual ocurren los fenómenos, es el dialéctico contradictorio. Cada concepto da a sí mismo su propio contrario, que comienza por limitar y oponerse al concepto generador, acabando por fundirse ambos en un nuevo concepto comprensivo que lo supera. Todo concepto es unilateral porque a su vez pone a su contrario, esto es, suscita una contradicción en una tesis que procede una antítesis, la cual entraña la necesidad de un nuevo concepto, la síntesis, que funde en sí los dos aspectos procedentes, los supera y los elimina en su contradicción. Pero ese concepto superior a su vez cae en su contrario y desde el concepto más simple, sencillo e inferior hasta las formas más elevadas y complejas, y es el que permite explicarnos el proceso del mundo y el universo.
Hegel concebía la sujeción de la naturaleza y una ley de desarrollo sistemático que el investigador debe descubrir de los hechos históricos, haciendo posible presentar una ordenada evolución del derecho, del pensamiento filosófico y científico y del gobierno. El desarrollo histórico se produce de acuerdo a su propia lógica que distingue lo significativo o permanente de lo insignificante o casual. Para estudiar la historia es necesario un método especial que es la dialéctica, y para conocer el desarrollo histórico y su exacta dimensión no es suficiente la facultad de análisis solamente, o sea, el desmenuzamiento de los hechos que es peculiar de los filósofos del siglo XVIII, sino también una poderosa capacidad de síntesis. El análisis y el entendimiento de la síntesis es la razón. El entendimiento es capaz de dividir la sección y todo orgánico vivo, o sea, la sociedad en sus partes discretas, pero no puede enterarse de su desarrollo continuo y creador. La razón realiza esta última tarea y penetra en las fuerzas que controlan, unen y crean las partes del todo. Hegel, que en su juventud se dedicó al estudio de la religión y admiraba a Grecia y sostenía que su filosofía era el resultado del modo de vida de la ciudad-estado, que el pesimismo y el misticismo de la religión cristiana fueron resultado de la pérdida de la libertad cívica, Hegel considera que el desarrollo histórico se compone de ciclos alternados de poder creador y frustración. El cristianismo en un periodo de frustración, pero los periodos de esta naturaleza ofrecen en sí la promesa de época futura de mayor poder creador. La teoría dialéctica de la idea. Hegel llama idea al sujeto o agente del acontecer universal mediante el cual se explica todo acontecimiento y todo conocimiento. De esta manera, el proceso del raciocinio, que es lo que Hegel comprende como idea, es el creador de toda la realidad. Por consiguiente, la realidad no es sino la manifestación externa de la idea. Así, lo real no hace sino representar la evolución de un principio absoluto que va adquiriendo formas diversas de expresión a través de diversos momentos ascendentes. Esos distintos momentos que se dan en el proceso evolutivo es lo que se llama dialéctica de la idea. El primer momento es el de la idea en sí, que se presenta en un terreno de verdades abstractas, tesis, corresponde al desarrollo de la idea hasta convertirse en un absoluto en su forma pura. En momento recibe su expresión en la lógica. El segundo momento es el de la idea fuera de sí, la antítesis, y corresponde a la manifestación de la idea en el tiempo y el espacio, la enajenación de la idea que dice el propio Hegel, que no es sino una manifestación de la idea de la existencia externa. Su expresión es la naturaleza. Y el tercer momento es la idea en su estado más desarrollado y superior. Cuando la idea vuelve a sí misma pero culminando su proceso, es idea en sí y por sí, síntesis. Este momento recibe su expresión del espíritu. De acuerdo con este esquema del proceso de la idea, la filosofía de Hegel se divide en tres partes: la lógica, la filosofía y la naturaleza del desarrollo del espíritu. Esta última enseña el desarrollo en 3 grados que corresponden también al proceso ascensional de tesis, antítesis y síntesis, que se expresan por la ciencia del espíritu subjetivo, la ciencia del espíritu objetivo y la ciencia del espíritu absoluto. El espíritu subjetivo se presenta bajo la forma de una relación consigo mismo, en donde la totalidad de la idea, es decir, que lo que constituye su noción, que se realiza dentro de él, no se realiza sino para él, y en donde su ser consiste en encerrarse en sí mismo, es decir, en permanecer libre. La sociedad, el derecho y el Estado. El espíritu objetivo de la teoría hegeliana se manifiesta en la sociedad, el Estado y el derecho. Las concepciones sobre el contrato social y el derecho natural como bases de la formación de la sociedad fueron sometidas a una dura crítica por Hegel y finalmente desahuciadas. Además, consideraba que la sociedad debía lógicamente dividirse en castas o estamentos, a la manera como Platón había ideado su república. Toda sociedad que quisiera evitar su descomposición y su atraso tenía la guerra el remedio efectivo. En este sentido, la paz perpetua, propugnada por Kant, otro filósofo idealista, no era compartida por Hegel. En lo relativo al derecho, Hegel, expresando que todo lo racional es real y todo lo real es racional, desahucia al derecho natural y afirma la realidad del derecho positivo. Hegel sostiene que la esencia del derecho radica en la existencia efectiva de la libertad misma, que se refleja en 2 sentidos: las relaciones sociales en la esfera de la propiedad por una parte y todas las demás relaciones sociales por otra, comprendiendo en esta esfera el Estado y la historia universal inclusive.
El Estado es la máxima expresión del espíritu objetivo y por eso mismo la institución de carácter utilitario no debe ocuparse de asuntos vulgares como los servicios públicos, la administración de justicia, los servicios de policía y el aseguramiento de los intereses comerciales e industriales, etc. Porque todas estas tareas corresponden a la sociedad civil que resulta del conjunto de comunidades internas, tales como la familia, los estamentos, las clases, los gremios y las corporaciones. El Estado es la suma de estas comunidades que se distinguen porque adquieren contenido político. En ese sentido no es un medio sino un fin. Es la idea del desarrollo histórico y la civilización. Es absolutamente racional. Es el cortejo de Dios en la tierra. La teoría hegeliana de la libertad. La teoría de Hegel contiene una crítica del individualismo que presidió el pensamiento filosófico de la Revolución Francesa. A esa crítica llamó el filósofo alemán teoría de la libertad. Su intento es refundir al individuo en la sociedad, aunque trata de no reprimir la autoexpresión individual en el proceso de la cultura. Sostiene que la sociedad es el medio propio en que se mueve el individuo y del que extrae inclusive los elementos predominantes, por tanto el hombre tiene que participar en alguna forma de la vida de comunidad y su educación y su cultura, producto también de la vida social, son sus medios de liberación. Hegel sostiene que en el estado de naturaleza, no habiendo sociedad, no hay libertad. Establece que las necesidades biológicas son peculiares del estado de naturaleza, pero que las necesidades económicas ya son producto de la vida social. Agrega que las costumbres y el derecho no pueden surgir sino por un medio social y nunca han sido inherentes al individuo solo y aislado. Por consiguiente, la libertad puede existir y tener significado solamente en el desarrollo de una comunidad que para protegerla establece instituciones morales y jurídicas. De esta concepción se desprende que el hombre moderno no puede encontrar la libertad política sino dentro del Estado, haciendo una disquisición complementaria para expresar que el Estado prusiano y protestantismo producen el más alto grado de esa libertad. Como consecuencia, no puede producirse ningún conflicto entre intereses individuales y el Estado, porque aquellos son subordinados a este. Concepto de Hegel sobre el derecho. Para Hegel, como hemos expresado, el derecho consiste en la existencia efectiva del libre albedrío, que tiene efectividad en la evolución humana, por fases ordenadamente ascendentes. La posesión o dominio de una cosa por una persona, dando lugar al derecho de propiedad, es la primera fase que comprende el campo de las relaciones jurídicas civiles, que se dan en la sociedad humana, acarreando como consecuencia el derecho penal. A esta primera fase, Hegel la distingue como derecho abstracto. La segunda fase del derecho se refiere a la actitud de la persona ante sus propios actos y de allí es de donde procede la moral, que se traduce en la realidad de la valoración objetiva de juicios subjetivos personales acerca de las cuestiones relativas al bien y el mal. La tercera fase es la moralidad, que no es sino el orden establecido para las diferentes formas de relación interhumana en la familia, en la sociedad y en el Estado. Es decir, que por la moralidad puede ser superada la limitación del individuo previamente en su familia, posteriormente en las relaciones recíprocas de los hombres autónomos dentro de la sociedad civil y por último en la sociedad política, o sea el Estado. Hegel, en lo relativo al derecho abstracto, o sea, la primera fase acerca de las relaciones jurídicas sobre la propiedad, repite la generalidad de los argumentos con que los ideólogos de la burguesía apoyaron el derecho de propiedad. En cuanto a lo relativo a la esencia del Estado y el derecho público, Hegel defiende la subsistencia de numerosas instituciones de origen feudal, sin embargo, de que obstaculizan el desarrollo del capitalismo. En general, Hegel, al ensalzar el Estado policíaco prusiano, cayó en esa contradicción apoyada por las instituciones feudales simultáneamente a la realización de algunas reformas liberales. Es que era la posición de compromiso de la alta burguesía alemana con la monarquía y la nobleza feudalista subsistentes en la Prusia en la que vivió Hegel. El derecho de propiedad y el derecho penal. La esfera exterior de la libertad se traduce en el derecho de propiedad que la persona debe dominar para realizarla. La propiedad puede ser materia de dominio porque se trata del espíritu no libre, impersonal y exento de derechos. En ese sentido, la propiedad sobre las cosas o bienes es un derecho de la persona. El pensamiento de Hegel acerca del derecho de propiedad coincide de esta manera con los principios fundamentales del derecho civil de la burguesía, cuyo fundamento básico fue el principio de la intangibilidad de la propiedad privada individual. Profundizando esta coincidencia, Hegel, a fin de afirmar el derecho de propiedad individual, sostiene la necesidad de la desigualdad existente en la sociedad.
Acepta, en este aspecto, solamente la igualdad de los hombres ante la ley y repudia de modo terminante toda posibilidad de igualdad económica, manifestando que las personas poseen peculiaridades típicas y muchas veces exclusivas, lo que se traduce en una desigualdad inevitable entre ellas. Por eso, pretender establecer la igualdad económica no sería sino sostener una flagrante injusticia. El ejercicio del derecho de propiedad dentro de la sociedad da lugar a una serie de relaciones entre las personas, sean propietarias o no, ejerciendo unas el dominio de las cosas de que son propietarias y debiendo respetar las otras de ese dominio. De aquí es de donde surgen los contratos, que no son sino un acuerdo o convenio libre entre personas, también libres, que son propietarias o que negocian sobre la propiedad, reconociéndose mutuamente su condición de propietarias. El contrato, de esta manera, traduce la voluntad de las personas que establecen relaciones contractuales entre sí. Cuando la voluntad particular del individuo se hace negativa ante la voluntad general de la validez del contrato como ley, entre las partes contratantes entonces sobreviene la transgresión del derecho, una de cuyas formas es el delito que acarrea la pena. El delito es la negación del derecho y la pena surge como una negación de esta negación, que exige la pena como una reparación o desquite. Por eso es que para Hegel no rigen aquellas opiniones que consideran que la pena es nada más que la intimidación o bajo otro aspecto, una reparación del daño causado. El desquite no es la venganza ni la ley del talión, sino la consecuencia del propio delito. Por eso es la pena, es una exigencia de la equidad y no representa la expresión de la voluntad particular, sino de la voluntad general. En este criterio se reconoce indudablemente la influencia de las ideas sobre la dignidad humana que propagó la Revolución Francesa. La teoría de la moral y la moralidad. Al referirse a la moral, Hegel se refiere en un primer aspecto a la culpa, que es parte del derecho penal. En un segundo aspecto realiza una crítica severa a la moral individualista desde el punto de vista del ideólogo del idealismo. En la actuación del hombre hay que distinguir entre las acciones y las actitudes, partiendo de la afirmación de que las actitudes son manifestaciones de la voluntad moral. Hegel reconoce que toda acción humana provoca ciertas consecuencias, pero la voluntad moral puede reconocer su actitud, que ha determinado consecuencias nocivas o perjudiciales, solo tal y como han sido pensadas y deseadas. Únicamente en base a estas circunstancias se puede imputar a la voluntad la acción que haya provocado consecuencias dañosas. Allí es donde se distinguen la intención y la culpa. Hegel reconoce solo la culpa intencional, no la imprudencia. En ese sentido, es actitud solamente la acción en la que hay culpa. Así, Edipo, que mató a su padre sin saberlo, no puede ser inculpado de parricidio. Hegel considera que la intención del hombre busca siempre un fin, pero el fin fundamental de la voluntad es el bien de una persona. Por tanto, la intención es el propósito que se dirige hacia el bien, lo cual constituye una forma de moral, que tiene un valor relativo, no absoluto. Por eso, el bien en sentido absoluto es hacer bien general, mientras la intención y el propósito también de carácter absoluto es la conciencia, que significa en este caso una expresión de voluntad que se apoya en el carácter universal de las acciones. Pero Hegel concluye que la moral es solo una interpretación subjetiva del bien que puede adoptar así diferentes formas, y en ese sentido la valoración subjetiva del bien y del mal no es suficiente, requiriendo un fundamento de carácter objetivo. La moral en esta circunstancia pasa al terreno de la moralidad, que es la unidad de lo subjetivo y lo objetivo. La moralidad de esta manera es una base objetiva e independiente de la apreciación arbitraria por los individuos para señalar del bien y del mal. La moralidad así es la etapa superior del desarrollo del espíritu objetivo, en el cual se unen lo orgánico y lo espiritual del hombre, lo general y lo singular. En esta integridad los individuos se vinculan orgánicamente con ella, que esta es la que dirige en la última instancia su vida individual. Las leyes de dicha integridad las obligan, por cuanto los individuos solo son partes de esta integridad y están obligados a cumplir las exigencias de ella. Esta es la moralidad o la ética objetiva. La familia y la sociedad civil para Hegel. La moralidad o ética objetiva atraviesa en su desarrollo por tres etapas específicas. La primera forma originaria de unidad natural es la familia. La formación y compactación de numerosas familias da lugar a la sociedad civil, basada en la interacción de los individuos que forman parte de la unidad superior, completa, que reconcilia todas las tradiciones, es el Estado. Hegel se preocupa de la situación social de la mujer y expresa que su desarrollo solo puede efectuarse dentro de la familia y no fuera,
Por eso, las mujeres pueden ser cultas, pero las ciencias superiores, y especialmente la filosofía, no están al alcance de su capacidad de comprensión. Hay una diferencia entre el varón y la mujer, como la del animal al vegetal. Si las mujeres llegarían a intervenir en el gobierno de la sociedad, el Estado estaría en peligro. Eso es lo que plantea Hegel. La sociedad civil es el conjunto de comunidades que constituyen la familia, los estamentos, las clases, los gremios y las corporaciones. En este conjunto imperan las desigualdades, pero ellas son naturales y legítimas porque tienen existencia polar. Si en un extremo surge el lujo, en otro que deberá extremarse la necesidad. La aparición del populacho, que no es otra cosa que el proletariado, facilita la concentración de riquezas en pocas manos. Los pobres deben seguir su propia suerte y en su caso, los medios de subsistencia debe ofrecérseles la mendicidad. Es que la desigualdad de bienes en la sociedad es natural y proviene de las particularidades corporales y espirituales de cada persona que la conducen a la posesión de capital. La división de la sociedad civil en estamentos proviene de la diferencia de necesidades de las personas y de la división del trabajo, surgiendo las agrupaciones humanas una forma de estamentos o castas diferentes unas de otras y en las cuales se encuentran una adecuada ubicación los individuos. En este sentido, Hegel afirma que la familia es la base primordial del Estado, pero la base secundaria son precisamente los estamentos. La defensa de la sociedad civil la efectúan estas agrupaciones, o sea, los estamentos expresados en los gremios y corporaciones que pertenecían a las cuales está determinada por la actividad y el trabajo especial que realiza cada persona en la sociedad. Estas corporaciones garantizan a cada uno de los miembros su seguridad y su cuidado, dándoles significación en la sociedad civil mediante el honor de casta o estamento. Toda esta teoría es la sociedad civil está motivada en el estamento. Toda esta teoría siente Hegel que debe defender el régimen estamental o de castas que aún subsiste en Alemania, particularmente en Prusia. La sociedad civil debe subordinarse al Estado y ocuparse de los detalles y problemas de la economía de la administración pública para apoyar convenientemente la acción del primero. Por consiguiente, la sociedad civil tiene naturaleza utilitaria que nace del egoísmo individual, pero que realiza evidentemente un sistema de cooperación social. El Estado para Hegel. El Estado para Hegel no es el resultado sino el fundamento de la familia y la sociedad civil. Aquel es la integridad, estas son las partes, lo íntegro procedente a las partes. La familia y la sociedad civil solo pueden darse consecuentemente en el Estado. En contraposición a las tesis individualistas de la Revolución Francesa, que considera que el individuo provisto de derechos naturales es la unidad básica del Estado, siendo este, por consiguiente, la suma de individuos que participan activamente de la soberanía y la voluntad popular, Hegel reputa al Estado como una persona legal y real que efectúa la síntesis de la propiedad y de la libertad de las razones individuales. El individuo, en este sentido, solo puede existir como tal, inmerso dentro del Estado, y toda la vida tiene que acomodarse a la voluntad estatal, porque solo así puede perfeccionarse la vida humana. Por eso es que la soberanía reside en el Estado como persona legal. El pueblo entonces no es soberano, pero Hegel, para justificar la monarquía prusiana, cree que la personalidad del Estado debe expresarse en un individuo que es el monarca, el rey constitucional, por consiguiente es el titular de la personalidad del Estado. De aquí es que Hegel establece que el Estado no es una empresa de seguros para salvaguardar la propiedad ni la libertad del individuo. El Estado no es un instrumento de servicio de los intereses individuales de la persona. El Estado no puede destruir su propio valor y por eso no es sirviente del individuo, sino que impera sobre éste. No es un medio, sino un fin en sí mismo, superior a cualesquiera otras finalidades. Por eso es que la autoridad del Estado no depende de un capricho humano, sino que tiene carácter divino e incondicional. El Estado es el más alto grado del espíritu objetivo, es el espíritu que está despierto mientras que en la naturaleza aparece adormecido. Es la manifestación suprema de la libertad. Por encima del Estado no hay más que el espíritu absoluto. En consecuencia, todos los estados se hallan de pie de igualdad y por encima de ellos no hay ninguna otra jurisdicción humana. Así se justifica la guerra, porque como los conflictos entre estados no pueden ser resueltos por jurisdicción superior, deben ser decididos en última instancia por la guerra, en una especie de juicio de Dios. El derecho estatal interno y el derecho estatal internacional, según Hegel. Hegel plantea la existencia de un Estado en tres etapas. La primera etapa es la etapa interna.
La segunda etapa es la etapa de construcción y la tercera etapa es la etapa de relacionamiento internacional. Es por eso que diferencia al derecho interno del derecho internacional, que debe ser pautado de manera diferente, porque el derecho interno es el resultado de lo que decide el gobierno, el Estado como tal, y el derecho internacional es el resultado de las negociaciones que se puedan dar entre gobiernos, entre monarcas específicamente. Como sabemos, Hegel, en la procura de defender la posición que tenían los monarcas en la Prusia en la que vive, su desarrollo del derecho interno y del derecho internacional está basado en el desarrollo del feudalismo y la monarquía. Realmente en esta época no es de mucho aporte. La influencia posterior de la filosofía de Hegel. Es innegable la influencia de Hegel en el pensamiento moderno. Su concepción del método dialéctico y su idealización del Estado nacional, no obstante haberse amenguado el apego al idealismo, se conservaron y se superaron en corrientes teóricas antagónicas realmente. Por eso es que sus discípulos se dividieron en hegelianos de izquierda y hegelianos de derecha. En el transcurso del siglo XIX fueron atenuándose las resonancias radicales del nacionalismo, emanadas de su antagonismo profundo con el principio dinástico de la monarquía, para convertirse en nacionalismo conservador y aún reaccionario. Pero la teoría de Hegel, por medio de la dialéctica revisada y formalizada por Carlos Marx y Federico Engels, fue el origen del nuevo radicalismo, pero esta vez de tipo proletario, que ha desplazado al utilitarismo liberal de clase, culminando en el comunismo. Por otra parte, el idealismo del Estado Nacional de Hegel ha sido también la fuente que se dijo anteriormente del nacionalismo conservador, que ha culminado en el fascismo y en el nacionalsocialismo, los cuales han acabado en absorber al nacionalismo liberal del siglo XX. Bien, eso fue el video por hoy. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.